Era solo una camarera, hasta que derramó café sobre el traje de un millonario. ¿Qué pasó después? Nadie estaba preparado. Hola, mis amigos y amigas. Antes de comenzar esta increíble historia, dejen comentarios de dónde viene, ¿de acuerdo? Y recuerda darle like y suscribirte al canal. La ciudad de Santiago bullía bajo el calor opresivo de la tarde. El sol se colaba detrás de los altos edificios como un anciano cansado, tiñendo de naranja las fachadas de hormigón, mientras una brisa cálida arrastraba polvo y papel por las aceras agrietadas. En la intersección de Avenida Mata e Irarrázaval, el sonido de las bocinas era tan constante como el olor a escape de los autobuses abarrotados. Y allí, entre el bullicio de los coches y el desprecio de las miradas cerradas, caminaba Clara Valdés, de 26 años, con unas zapatillas gastadas y una cesta de mimbre aferrada al cuerpo. En su interior, pequeños dulces caseros envueltos con cintas sencillas, brigadeiros, dulces de coco, algunos pasteles de maracuyá. Todo se hacía al amanecer en la pequeña cocina que compartía con su abuela. El sudor le corría por la nuca, pegando mechones de pelo sueltos a la piel. Pero Clara ya no lo sentía. Estaba allí desde las 2 de la tarde. Todavía quedaba dinero para la gasolina y la mitad del alquiler. Pensar en descansar era un lujo que no se permitía. Caminaba con pasos decididos, pero tenía el corazón pesado. Con cada acercamiento, escuché un no antes de poder terminar la oración. «Niña, no lo quiero», dijo una. «Ve a trabajar de verdad», se quejó otro. Y luego estaban los peores, los que la ignoraban como un vidrio sucio entre el mundo y la comodidad de sus bancos acolchados. En el tercer vagón de esa fila, un hombre ceñudo bajó la ventanilla y dejó escapar una risa seca. «Entonces, niña, ¿de verdad solo vendes dulces?», insinuó, mirándola de arriba abajo. Clara no se echó atrás. Enderezó los hombros y dijo con firmeza, en voz baja pero muy aguda: «No vendo nada más que dulces». «Y señor». La luz todavía estaba roja cuando ella se alejó, con las manos temblorosas y la respiración superficial, pero con la cabeza en alto. Ella ya había aprendido que la dignidad era algo que debía defender con los dientes, incluso cuando todo gritaba lo contrario. Al final de la fila, un todoterreno negro brillaba entre los coches populares. Clara pensó en seguir adelante. Esos coches solían tener las ventanillas cerradas, miradas frías y a veces notas lanzadas con disgusto, como si ella fuera un insecto que había que apartar con migajas. Pero había algo diferente allí. La ventanilla bajó lentamente y se encontró frente a un hombre que la miraba sin prisa, con ojos oscuros y expresión serena. Parecía cómodo consigo mismo, como alguien que había llevado el peso del mundo sobre sus hombros durante tanto tiempo como para no molestarse por los errores de los demás. A Clara le tomó un segundo notar la silla de ruedas. Estaba sentado de una manera extraña, no podía mover las piernas y el asiento parecía adaptado. «¿Cuánto por los dulces?», preguntó con voz profunda y tranquila. Clara respondió automáticamente: «15». Sacó un billete de 50, lo entregó sin ceremonia y dijo: «Quédese con el cambio». Por un instante sus dedos se tocaron, solo un segundo, pero fue suficiente para que Clara se diera cuenta de que había algo diferente allí. Un silencio confortable, una mirada sin prejuicios. Un momento que ella no esperaba en ese miserable día. Continuó su camino, intentando concentrarse en las siguientes ventanas, pero su mente ya no estaba allí. Esa extraña presencia, el hombre en el lujoso auto que no le preguntó su nombre ni le ofreció compasión, la acompañó como un suave eco. Cuando llegó al último faro de la ruta, ya no vendía nada, solo caminé. El sol ya se ponía en el horizonte, arrastrando consigo la luz del día y dejando atrás el cansancio acumulado. Regresó a casa en autobús, con los brazos doloridos y el cuerpo pidiendo un baño.
El barrio de 1900. San Miguel parecía una ciudad aparte, con sus calles estrechas, paredes cubiertas de grafitis y olor a pan fresco mezclado con basura sin recoger. Subió los 3 pisos del viejo edificio, entró al apartamento y encontró a doña Rosa dormida en la mecedora, con los pies hinchados y una manta gastada sobre las rodillas. «Vendí casi todo, abuela», murmuró, aunque sabía que ella no lo oiría. Luego fue directo al fregadero, se lavó las manos, con los dedos todavía temblorosos, y se quedó mirando su propio reflejo en las baldosas agrietadas. No sabía su nombre, no sabía de dónde venía, pero yo sabía con una certeza instintiva que ese hombre regresaría. A la mañana siguiente, Clara se despertó antes del despertador. El cielo todavía estaba oscuro y la ciudad dormía envuelta en un silencio que solo los muy cansados conocen. Se levantó lentamente para no despertar a su abuela. Se ató el pelo en una coleta suelta y se dirigió a la cocina, donde el reloj colgado marcaba las 5:12. Comenzó a preparar a los brigadeiros con la precisión de quien ya ha transformado la rutina en supervivencia. Removía la olla como si estuviera rezando, con ritmo, paciencia y fe. Mientras los hacía rodar uno por uno y los colocaba en los moldes de colores, su mente regresó a ese momento rápido e inesperado del día anterior. La mirada fija del hombre, el silencio cómodo, la ausencia de piedad. Ella separó cuidadosamente uno de los dulces y lo envolvió con una cinta azul. No sabía su nombre, pero había algo en su instinto que decía, volvería. El día fue largo, el calor más cruel. Clara pasó por los mismos semáforos, con las mismas negativas. A veces los conductores ni siquiera miraban. En otras ocasiones se esforzaban por mostrar impaciencia, como si su presencia fuera una molestia visual. Pero ella se resistió. A las 5:34 p.m., detenida en la misma intersección que ayer, su corazón se aceleró al ver la camioneta negra acercándose entre los autos. La ventana se bajó antes de que ella pudiera siquiera tocar. Era él. Una vez más, la mirada tranquila, el tono de voz tranquilo, la falta de prisa. «Buenas tardes, Clara», dijo, como si la conociera desde hacía años. Ella parpadeó sorprendida. «¿Recuerdas mi nombre?». Él asintió. «Claro, claro como el cielo que no dejas que nadie te oscurezca». Ella no sabía qué responder. Sintió que su rostro se calentaba y miró hacia otro lado, entregando los dulces. «¿Cómo estuvo tu día hoy, Clara?», él preguntó. Ella sonrió sin querer. «Mejor ahora». Perú. Semáforo cambió y el coche se alejó, dejando un rastro de perfume amaderado y algo más. Una presencia que perduró incluso después de haberse ido. Los días siguientes se convirtieron en una espera disfrazada de rutina. Clara hizo los dulces como de costumbre, pero con más cuidado. Tuvo mucho cuidado con los arcos y escogió los mejores dulces. Y todos los días, a las 5:30, estaba en la misma intersección, con los ojos bien abiertos y el corazón latiendo más rápido de lo que admitía. Y él, vino, siempre a la misma hora, siempre con la misma amabilidad. Empezaron a hablar un poco más. «¿Siempre vendéis dulces aquí?», preguntó una tarde. «Desde que perdí mi trabajo en el supermercado. Y antes de eso, cuidaba de mi madre. Cuando murió, la vida se complicó», dijo. Escuchó en silencio, como pocos escuchan, sin interrumpir, sin intentar arreglar, simplemente presente. Ella le devolvió la atención con dulzura contenida. «¿Y tú? ¿A qué te dedicas?». Dudó por un momento, con los ojos fijos en el vacío. «Negocios, pero me tomé un tiempo libre. Después de lo que pasó». Ella no insistió. «Aprendí que algunos dolores requieren espacio antes de ser expresados». Una tarde, una fina llovizna caía sobre la ciudad, pintando las ventanillas de los coches con puntos plateados. Clara corrió a refugiarse bajo un toldo cercano, pero cuando vio que se acercaba la camioneta negra, salió apresuradamente, aunque tenía el hombro empapado.
El vaso se cayó. «Te vas a enfermar así», dijo preocupado. «Sí, no me mojo por fuera, estaré seca por dentro», respondió ella, medio en broma, medio en serio. Se rió por primera vez. Clara notó que los hoyuelos aparecían discretamente y algo dentro de ella se calentó. Era raro ver belleza en los detalles, y allí estaba ella, frente a un hombre que sonreía como si hubiera olvidado cómo hacerlo, pero aún lo recordaba. Antes de que la señal cambiara, le tendió una pequeña tarjeta. «Si alguna vez quieres hablar fuera de este caos, llámame». Clara sostuvo el papel como si fuera de cristal. «Gracias», dijo ella en voz más baja de lo habitual. No fue la invitación lo que la puso nerviosa, sino lo que representaba. Un nuevo comienzo, o, quién sabe, un tropiezo en el abismo de lo desconocido. Clara se quedó mirando la tarjeta durante días. De vez en cuando lo sacaba de su cartera y pasaba lentamente los dedos sobre las letras. «Arturo Olivares», decía, en tipografía sencilla, con un número de teléfono debajo. No había nada más allí, ningún título, ningún logotipo de la empresa, ninguna indicación de estatus. Era como si ese trozo de papel blanco fuera, al mismo tiempo, una invitación y una página en blanco. Un silencio que llama hacia adentro. Pensó en llamar, pero nunca supo qué diría. ¿Qué quería de todas formas? ¿Por qué ella? Quizás fue solo amabilidad o compasión disfrazada de interés. Pero algo en ella, algo antiguo e insistente, le decía que no era eso. Había sinceridad en esa mirada, y ella sabía bien la diferencia entre alguien que mira desde arriba y alguien que mira desde dentro. Fue un martes, cuando los brigadeiros estaban casi quemados y ella no tenía cambio ni paciencia, que el coche de Artur se detuvo en la intersección. Bajó la ventanilla lentamente, pero esta vez no sonrió. «¿Estás bien?», preguntó, entrecerrando los ojos con preocupación. Clara dejó escapar el aliento lentamente. «Solo un mal día». Él asintió. «¿Quieres entrar 5 minutos? Solo por un vaso de agua con el aire acondicionado». «Voy para allá». Ella dudó, mirando el todoterreno como si fuera otro mundo. Después de largos segundos, abrió la puerta del pasajero y subió sin decir nada. El olor era de cuero y lavanda. El silencio era extraño. La silla de ruedas plegada en el asiento trasero le recordó que él también tenía sus propios dolores. Cuando llegaron al pequeño café de la esquina, él le pidió un jugo. Y solo entonces, mirando al frente, dijo con naturalidad: «¿Has trabajado alguna vez como cuidadora?». La pregunta la tomó por sorpresa. Ella dejó el vaso y lo miró, tratando de descifrar si había una trampa escondida allí. «Cuidé de mi madre y ahora cuido de mi abuela», respondió. «Aprendí todo a las duras penas». Él asintió. «De eso hablo. No necesito una enfermera ni compasión. Solo alguien que esté ahí, que me ayude con algunas tareas, que me acompañe a las citas y que me recuerde que el mundo sigue existiendo ahí fuera». Clara se quedó en silencio. «Eso fue mucho». «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. Tardó un tiempo en responder. «Porque los miras a los ojos y no apartas la mirada». Era verdad, ella nunca se desvió, no por orgullo, sino porque siempre necesitaba mantenerse fuerte, incluso si se estaba cayendo a pedazos por dentro. «¿Aprendes?», preguntó con una leve sonrisa. Clara se reclinó en su silla, respiró profundamente y respondió en un susurro: «¿Cuándo empiezo?». 2 días después, subía las escaleras de una mansión del barrio de Vitacura, sosteniendo una mochila con 3 cambios de ropa y el corazón apretado en el pecho. No sabía qué esperar. La puerta se abrió automáticamente, revelando un jardín meticulosamente cuidado, árboles ornamentales y un silencio que parecía antinatural. El conductor la saludó con un leve gesto y la acompañó hasta la puerta principal. Clara sentía cada paso como si fuera una prueba. Los pisos de mármol brillaban y los muebles tenían líneas que solo había visto en revistas.
Una mujer elegante apareció en el pasillo con una tableta en sus manos. Tú debes ser Clara. Yo soy Magdalena, ama de llaves de la casa. Bienvenida. Clara respondió con un gracias, que salió más silencioso de lo previsto. Sus ojos recorrieron los cuadros de las paredes, los libros de los estantes, los olores que no podía nombrar. Fue como invadir un sueño que no le pertenecía, y sin embargo, allí estaba ella. La habitación donde colocaron a Clara era más hermosa que cualquier lugar en el que hubiera dormido alguna vez. Había una cama grande con sábanas que aún olían a lavanda, un escritorio de madera clara, cortinas transparentes que se mecían con el viento y un armario vacío esperando a su ocupante. Junto a la cama, un pequeño jarrón con flores frescas amarillas. Clara pasó los dedos sobre los pétalos y se preguntó si los habían colocado allí por casualidad o por cuidado. Esa noche tardó mucho en conciliar el sueño. Escuchó cada sonido de la casa, pasos apagados en el pasillo, el eco lejano de una puerta, el zumbido silencioso de un sistema de ventilación que ni siquiera podía nombrar. Cuando finalmente cerró los ojos, soñó que estaba en un barco a la deriva, rodeada de silencio y agua, y había una mano extendida esperando que ella tuviera el coraje de tomarla. A la mañana siguiente se despertó temprano y encontró a Magdalena preparando la mesa del desayuno. El señor Arthur desayuna a las 8 en punto. Puedes acompañarlo si lo deseas, dijo, sin cambiar su tono neutral. Clara asintió, cogió una taza con ambas manos y se dirigió al balcón donde él ya la estaba esperando. Arthur leía el periódico impreso con la precisión de un cirujano. Llevaba una camisa blanca impecable e incluso sentado en su silla de ruedas, exudaba una autoridad tranquila. Mientras ella se acercaba, él levantó la mirada, como calculando cuánto había cambiado desde el día anterior. ¿Dormiste bien?, él preguntó. Mejor de lo que imaginaba, respondió ella. El silencio se prolongó durante un minuto entero. Clara removió su café mientras observaba cómo él doblaba con dedos firmes una de las páginas del periódico. Finalmente dijo, ¿necesitas ayuda con algo hoy? Arthur dejó el periódico, la miró con los ojos entrecerrados y respondió, organiza la estantería de la biblioteca. Es un desastre. La biblioteca. Clara entró en la habitación como si invadiera un templo. Las paredes estaban cubiertas de libros hasta el techo, dispuestos en viejas estanterías que olían a madera y polvo noble. Cerca de la ventana había un sillón desgastado y a su lado una lámpara de pie que parecía haber estado encendida durante siglos de lectura silenciosa. Clara pasó los dedos por los lomos. Los títulos eran variados: novelas históricas, biografías, filosofía, volúmenes encuadernados de poesía chilena. Tomó un ejemplar de Pablo Neruda y lo abrió al azar. Te amo como se aman ciertas cosas oscuras, en secreto, entre la sombra y el alma. Él respiró profundamente. Comenzó a organizar los libros alfabéticamente, pero pronto se dio cuenta de que Arthur los guardaba en su propio sistema. Se detuvo, reflexionó, y luego volvió a empezar como pensó que tendría sentido para él, separando por temas, por autores con dedicatorias, por signos de uso. Cuando llegó más tarde y vio el resultado, no dijo nada. Él simplemente se sentó en el sillón y dijo, ¿siempre organizas tus libros de esta manera? Clara respondió sin miedo, eso me lo hace más fácil. Y por primera vez no devolvió el golpe. Los días transcurrían con un ritmo extraño, como un baile sin música. Arthur era educado, pero distante. Pasaba la mayor parte del tiempo leyendo, viendo las noticias o haciendo videollamadas a personas que Clara no conocía. A veces ella lo acompañaba en cortos paseos por el jardín, empujando su silla en silencio mientras él observaba las hojas caídas, como si guardaran secretos. Rara vez hablaba de sí mismo y cuando lo hacía, utilizaba frases breves y precisamente medidas.
Clara, por el contrario, era práctica. Ella desempeñó sus tareas con eficiencia, sin invadir su espacio. Pero hubo momentos raros e inesperados en que los ojos de Arthur la siguieron más tiempo del necesario, como si tratara de descifrar algo que ni siquiera él entendía. Y hubo pequeños gestos que dijeron más que las palabras: el café que le dejaron en su habitación en una mañana lluviosa, la manta que él le pidió que usara cuando la vio estornudar, la música instrumental que empezó a tocar por las tardes del tipo que ella había mencionado que le gustaba. Era una tarde gris, de esas en las que el cielo parece pesar sobre la ciudad, cuando todo empezó a cambiar. Clara estaba ordenando la sala, doblando una manta sobre el sofá, cuando escuchó el sonido amortiguado de algo cayendo en la biblioteca. Corrió hacia allí y encontró a Arthur con la cabeza gacha, tratando de alcanzar un libro que se había escapado del estante más alto. La silla de ruedas estaba ligeramente inclinada, su cuerpo tenso y su respiración pesada. «No tenías que venir corriendo», dijo sin mirarla, pero Clara se acercó en silencio. Recogió el libro del suelo y se lo entregó. Él no lo captó. Él simplemente miró sus manos, como si hubiera en ellas algo más que dedos y calor, como si hubiera una amenaza, o tal vez una invitación. «Nunca te pierdes el ritmo, ¿verdad?», murmuró. «Nunca fuerza, nunca invade. Simplemente se queda ahí, quieto, como si escuchara incluso lo que no se dice». Clara frunció el ceño. A veces el silencio habla más fuerte que cualquier pregunta. Suspiró, y en ese suspiro se tragaron los años. En los días siguientes, Arthur comenzó a llamarla con más frecuencia, a veces para acompañarlo a la terraza, a veces simplemente para sentarnos en la misma habitación. Hablaban poco, pero había algo en los silencios entre ellos que se hacía cada vez más íntimo. Una tarde, Clara trajo 2 tazas de té y lo encontró mirando una vieja fotografía. Era él, más joven, de pie junto a un coche de carreras. «¿Eras piloto?», preguntó con sincera curiosidad. Arthur asintió, pero no sonrió. «Fue lo que me hizo respirar». Ella se sentó a su lado. «Y ahora», tardó un tiempo en responder, «ahora respiro, pero no me siento vivo». Clara lo miró con los ojos llenos de una compasión implacable. «¿Alguna vez has tenido la sensación de que nunca volverás a ser quien eras?». Él giró lentamente su rostro hacia ella. «Creo que todo el mundo se ha sentido así alguna vez», respondió con voz baja, casi quebradiza. Por primera vez vio en él no al hombre rico ni al hombre en silla de ruedas, sino a un hombre despojado de toda armadura. A la mañana siguiente, Clara encontró en su escritorio un sobre con una hoja de papel en blanco y una sola nota. «Hoy me cuidas no con tus manos, sino con lo que mejor sabes hacer, estar ahí». Ella no lo entendió de inmediato, pero cuando entró en la biblioteca, encontró a Arthur mirando por la ventana con ojos rojos, aunque secos. «Soñé con el accidente anoche», dijo, sin que ella le preguntara. Fue como revivirlo todo: el ruido, el impacto, la oscuridad posterior. Ella se acercó lentamente y se sentó en la silla junto a él. No intentó consolar, simplemente se quedó allí parado. Continuó: «Me desperté con la certeza de que nunca volveré a correr, ni a bailar, ni...». Su voz se quebró. Entonces Clara extendió la mano y tomó la de él con firmeza y cuidado. No dije nada, no había necesidad. El roce bastó para decir: «Sigues aquí», y eso ya es mucho. Fue ese mismo día por la noche cuando Clara escuchó una música suave que provenía de la sala de estar. Era una de las canciones que ella mencionó haber escuchado cuando era niña, algo sobre un piano solitario y un campo de girasoles. Cuando entró en la habitación, Arthur estaba solo, con la cabeza apoyada en el respaldo de la silla y los ojos cerrados. «No dormí. Acabo de escuchar. Pensé que te gustaría oírlo», dijo sin abrir los ojos. Ella se sentó en el suelo,
apoyada contra la pared, con las rodillas dobladas, como lo hacía cuando era niña. «Esta música huele a viento», susurró. Abrió los ojos y la miró durante un largo rato. Entonces dijo, en un tono apenas audible: «Traes el viento, Clara, no del que derriba, del que limpia». Había algo nuevo flotando en la casa, un leve olor en el aire, una vibración en las paredes. Clara no sabía cómo nombrarlo, pero lo sentía en la piel, como cuando te das cuenta de que la lluvia va a caer antes de la primera gota. Los silencios entre ella y Arthur ya no estaban vacíos, estaban cargados. Bastó una mirada más larga, una frase interrumpida a la mitad, un roce de los dedos mientras esparcían azúcar, y el mundo que los rodeaba pasó a ser secundario. Ella lo notó cuando él sonrió sin darse cuenta, cuando le preguntó si ya había comido, cuando dejó la televisión encendida con películas que sabía que le gustaban, aunque fingiera no verlas. A veces ella se sentaba en el sofá y él se acercaba solo para poder oírla, pero pronto miró hacia otro lado, como si se culpara por desearlo. Una tarde de otoño, Clara estaba regando las plantas del balcón cuando escuchó a Arthur al teléfono, en una conversación seria con alguien que parecía insistente. Su voz era más áspera de lo habitual. «Dije que no es el momento». «No, no quiero visitas. Ahora no». Cuando se dio cuenta de que Clara estaba escuchando, colgó. «Lo siento», dijo ella retrocediendo. «No quise escuchar». Él simplemente meneó la cabeza. «Está bien. Fue alguien del pasado». Ella no preguntó más, pero esa noche él apareció en la cocina mientras ella se lavaba las manos y, sin previo aviso, le preguntó: «¿Tienes miedo de encariñarte con alguien?». Clara se detuvo, con el jabón aún en las palmas de sus manos. «Tengo miedo de que la gente se aferre a una versión de mí que no pueda mantener para siempre». La observó durante un largo momento. «Siempre dices esas cosas que me destrozan». Se secó las manos lentamente y dijo: «Siempre te encierras en ti misma cuando empiezas a sentir algo por alguien». Su respuesta fue un silencio tenso, roto solo por una confesión, y silenciosa. «La gente se va, Clara». Ese día ella no insistió, pero algo en ella ya lo sabía. Él se estaba permitiendo sentir incluso mientras luchaba contra ello. Y ella también. Ella empezó a notar detalles. Cómo se arreglaba el cuello antes de las comidas cuando sabía que ella estaría allí, cómo probaba nuevos perfumes, cómo fingía no notarla cuando ella tarareaba alrededor de la casa. El deseo no fue una explosión, fue un río subterráneo que surgió como una corriente. A veces se encontraban en el pasillo y quedaban cara a cara, con los ojos demasiado cerrados y las palabras atascadas en la garganta. Había algo entre ellos, de eso no había duda. Pero Arthur contuvo sus propios sentimientos como si fuera un animal indomable, enjaulado durante años. Y Clara esperaba pacientemente, como quien sabe que la prisa puede arruinar algo que necesita tiempo para florecer. Fue en una noche tormentosa cuando el muro finalmente comenzó a derrumbarse. La luz parpadeaba en la casa y los truenos hacían temblar los cuadros de las paredes. Clara le llevó una manta a Arthur, que estaba leyendo en silencio en la biblioteca. «Pensé que podría tener frío», dijo, colocándose la manta sobre las piernas. Él no respondió. Él simplemente la miró con un brillo en sus ojos que no provenía de la lámpara. Cuando se giró para irse, oyó su voz, baja pero firme. «Clara». Se giró. Parecía dudar, como si cada palabra luchara por salir. «Si siento algo por ti, ¿qué pasa entonces?». Ella se acercó sin apartar la mirada. La habitación parecía haberse detenido en el tiempo. «Lo sientes, Arthur. Sé que lo sientes». Por un momento, simplemente se miraron el uno al otro. Luego, le tocó la mano. Fue un toque ligero, casi tímido, pero lleno de significado. No hubo ningún beso. Aún no, pero el mundo parecía temblar más que la tormenta exterior.
El sábado por la mañana, Clara decidió hacer algo que hacía tiempo que no hacía: preparar empanadas rellenas como las de su abuela. La cocina de la casa era espaciosa, iluminada por ventanas que dejaban entrar el sol en hermosos ángulos, calentando las baldosas blancas con un tono dorado. Escuchó una lista de reproducción de música chilena antigua. Sonrió para sí misma al recordar las tardes que cocinaba con su madre antes de que la enfermedad se lo llevara todo, y se permitió, por unas horas, olvidar dónde estaba. Arthur aún no había aparecido y ella aprovechó el silencio para entregarse a su recuerdo. Cuando se dio cuenta que faltaban algunos ingredientes, llamó a una pequeña tienda del barrio y les pidió que le entregaran lo que faltaba. Media hora después, un joven de ojos claros, chaqueta de cuero y sonrisa fácil apareció en la puerta. Clara le dio las gracias, pagó, y cuando él comentó el buen olor que había en la cocina, ella se rió. ¿Quieres una empanada? Todavía está caliente. El niño aceptó, elogió, se burló y durante unos minutos rieron juntos allí mismo en el vestíbulo de entrada. Fue entonces cuando Arthur apareció en el pasillo. No dijo nada, pero el silencio era tan denso como un puñetazo. Sus ojos no se encontraron con los de Clara. Simplemente saludó al repartidor con un breve gesto de la cabeza y giró la silla de ruedas hacia la biblioteca. Clara notó que el ambiente en el aire cambiaba. Las paredes parecieron estrecharse. Minutos después, cuando entró en la habitación con un plato y una servilleta, encontró a Arthur con la mirada fija en un libro abierto que claramente no estaba leyendo. «Te traje una empanada, con relleno de carne justo como te gusta», dijo en voz baja, como si caminara sobre un cristal. Él tomó el plato sin darle las gracias. Masticó lentamente. Silencio. «¿Siempre ofreces comida a desconocidos?», exclamó de repente, sin apartar la vista del libro. Clara se quedó congelada. «Él era educado, eso es todo». Arthur resopló. «Demasiado educado, quizás». Ella lo miró fijamente. «¿Estás celoso?». Cerró el libro de golpe. «No seas pretencioso». Su corazón se aceleró. Pero ella no se echó atrás. «Entonces, respóndeme. Si saliera con él, ¿te molestaría?». El silencio que siguió no fue común. Fue un silencio que dolió. Arthur no respondió. Ni siquiera se movió. Él simplemente se quedó allí, mirando fijamente a un punto, como si estuviera luchando internamente con algo que no podía nombrar. Clara dio un paso atrás, respiró hondo y añadió: «No tienes derecho a sentir celos si no tienes el coraje de sentir amor». La frase resonó como una piedra en la habitación silenciosa. Se fue dejando atrás no solo el plato de empanada, sino también la expectativa de un gesto. Esa noche cenó sola en su habitación. Por primera vez desde que llegó, lloró. No por enojo, pero por cansancio. Por amar a alguien que aún no había decidido si quería ser amado. Al día siguiente apareció temprano en el porche donde ella estaba regando las plantas. Su rostro estaba más demacrado, como si hubiera pasado la noche en guerra con sus propios demonios. «No sé cómo hacer eso, Clara», dijo, sin que ella preguntara nada. «No sé qué hacer con este sentimiento. No sé cómo ser ligero. No sé cómo abrirme». Ella dejó la regadera y se acercó lentamente. «Yo tampoco lo sabía, hasta que te conocí». Agarró con fuerza el borde de la silla. «Si me lo permito, podría perderte. Y si te pierdo, no sé si podré soportarlo». Ella se arrodilló a su lado, con su rostro a la altura del de él y sus ojos fijos en él. «Arthur, ya lo perdiste todo antes de conocerme. Ahora solo queda reconstruir. Y no vine a arreglarte, vine a verte completo, tal como eres». Por un segundo dejó que su frente descansara contra la de ella. No dijeron nada más, pero allí, en ese gesto silencioso, la primera cicatriz comenzó a cerrarse. El clima en Santiago había cambiado. Un frente frío cubrió la ciudad de densas nubes y el sonido del trueno sonaba distante,
como una promesa de alivio. Clara estaba preparando una sopa caliente en la cocina cuando la luz parpadeó y una de las grandes ventanas de la sala crujió por un fuerte viento. La casa, normalmente sólida, parecía vulnerable bajo la amenaza de la tormenta. Magdalena salió temprano, por razones de seguridad. En aquella inmensidad de muros y silencio, solo quedaban Clara y Arthur. Ella le llevó la sopa a él, que estaba en la biblioteca mirando fijamente la chimenea apagada. «Traje algo para calentar», dijo, colocando el cuenco sobre la mesita. Él levantó la vista y sonrió, pero había algo diferente en su mirada, como si el peso del mundo se hubiera levantado esa noche. «Siempre apareces cuando todo se vuelve oscuro», murmuró. Ella se sentó en la alfombra junto a su silla y por un rato compartieron el calor del plato y el frío que invadía las ventanas. Afuera la tormenta comenzaba, pero adentro la tensión era de otro tipo, eléctrica, íntima, a punto de estallar. Cuando Clara terminó de guardar los platos, se fue la luz por completo. La casa estaba sumida en una tenue penumbra, salvada solo por las velas que había encontrado en la despensa. Esparció algunos por la habitación y regresó a la biblioteca, donde Arthur permaneció en silencio. «Creo que ahora tenemos la excusa perfecta para detener el tiempo», dijo, tratando de aligerar el ambiente. Él sonrió. «Si pudiera detener el tiempo en cualquier lugar, sería aquí». Ella se acercó, se sentó en el suelo junto a su silla y por un momento se quedaron sentados allí, simplemente escuchando la lluvia golpeando el techo, como un corazón acelerado. «¿Tienes miedo a la oscuridad?», preguntó, volviendo su rostro hacia ella. «Tengo miedo de lo que revela. A veces es en la oscuridad donde escuchamos lo que siempre hemos intentado callar». Sus ojos brillaban con algo que mezclaba dolor y deseo. «Escúchame bien, Clara», dijo con la voz casi quebrada, «porque siento mucho más de lo que debería». Clara se levantó lentamente y se arrodilló ante él, sus rostros tan cerca, su respiración calentada por la tensión entre ellos. «¿Por qué luchas contra ello, Arthur?», susurró. Tragó saliva, con fuerza. «Porque si te dejo entrar, no sé si podré dejarte salir». Ella sonrió tiernamente. «¿Qué pasa si no quiero irme?». Sus ojos se cerraron por un segundo, como si estuviera conteniendo un huracán dentro de su pecho, y cuando los abrió, había lágrimas en ellos. No por dolor, pero entrega. Él fue quien la tocó primero. Su mano vacilante se extendió hacia su rostro, sus dedos rozando su piel con reverencia. Inclinó su cuerpo, sin prisa, como si supiera que lo real no necesita velocidad. Y entonces, finalmente, sus labios se encontraron, lentos, cálidos, con la dulzura de una promesa y la intensidad de una confesión. No fue un beso de película. Estuvo mejor. Era el tipo de beso que nace en el silencio, alimentado por la espera. Un beso que no decía «te quiero», sino «te entiendo». Cuando se alejaron, Clara mantuvo los ojos cerrados durante unos segundos, como si no quisiera despertar de un buen sueño. Arthur todavía sostenía su rostro. Sus pulgares acariciaban suavemente sus mejillas. «No sabes cuánto necesitaba esto», dijo con la voz quebrada. «Lo sé», respondió ella, con los ojos llenándose de lágrimas, «porque yo también lo necesitaba». La tormenta afuera continuaba, pero ya no parecía amenazante. Era simplemente otra danza de la naturaleza, como lo que sucedía dentro de ellos. Un reinicio húmedo y ruidoso. Arthur acercó a Clara, no con los brazos, sino con la mirada. Y ella entendió. Ella apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el sonido apagado de su corazón aún, latiendo, cansado, herido, pero vivo. Por primera vez en mucho tiempo no se sintió solo. La calma que siguió al beso duró poco más que un largo suspiro. En los días siguientes, Arthur parecía más ligero. Pasó más tiempo con Clara,
comentando sobre el jardín, riéndose de sus pequeños errores en la cocina e incluso le pidió que eligiera una película para ver juntos en una noche fría. La película era tonta, pero Clara se rió como una niña y él observó su expresión más que la pantalla. Había una nueva complicidad entre ellos, hecha de silencios llenos, de miradas que decían «estoy aquí» y de caricias que ya no temblaban de miedo. Por eso, la forma en que se presentó el pasado fue aún más cruel. Era una tarde clara, el cielo estaba sin nubes, y Clara estaba recogiendo lavanda en el jardín cuando oyó que se abría la puerta electrónica. No reconoció inmediatamente a la mujer que salió del lujoso automóvil negro. Llevaba tacones altos, cabello rubio perfectamente cepillado, un vestido de lino beige y ojos tan fríos como el acero pulido. «Elena». «Buenas tardes», dijo la mujer con voz ligeramente condescendiente. «Soy Elena. Vine a ver a Arthur». Clara dudó. «No espera ninguna visita». Elena sonrió con una comisura de la boca. «Arthur siempre me da la bienvenida. Puedes avisarle que estoy aquí». Algo en esa postura erguida, en la forma en que la miraba, hacía que Clara se sintiera más pequeña. Más pequeño de lo que se había sentido en su infancia, cuando vestía ropas heredadas y esperaba en el patio a una madre que siempre llegaba tarde. Clara entró y fue a la biblioteca. Encontró a Arthur leyendo, sereno, y le advirtió: «Hay alguien en el jardín. Dijo que se llama Elena». Su rostro perdió el color por un momento. «¿Está Elena aquí?» Ella asintió. Cerró el libro con forzada calma. «Puedes pedirle que entre». Clara quería preguntar más, pero no tuvo el coraje. Regresó al jardín, le informó la mujer, y al pasar junto a ella, Clara olió el perfume caro e invasivo que flotaba en el aire como un recordatorio de que este mundo nunca sería suyo. La conversación entre Arthur y Elena duró casi una hora. Clara se quedó en la cocina revolviendo la salsa innecesariamente, solo para mantener sus manos ocupadas. El sonido de las voces estaba amortiguado por las paredes, pero podía oír risas, rápido, elegante, íntimo. Cuando Elena se fue, volvió a pasar junto a Clara. Hizo una pausa por un segundo, como si reflexionara sobre algo, y luego dijo, en un tono perfectamente cortante: «¿Tú eres el nuevo conserje?» Clara asintió, tratando de mantener su dignidad intacta. Elena inclinó ligeramente la cabeza y sonrió como si ofreciera migajas. «Me imagino que está haciendo un gran trabajo. Es sensible a cierta compañía». Y antes de que Clara pudiera reaccionar, ya se había ido. El sonido de su tacón resonó en el mármol como si registrara su presencia en la casa. Minutos después, Arthur apareció en la cocina, más silencioso que de costumbre. Él se sentó a la mesa, la miró, pero no dijo nada, y ese silencio fue el más violento que jamás había existido entre ellos. Clara no lo soportó más. «¿Qué quería ella?», preguntó en voz baja pero firme. Arthur dudó. «Ella quería hablar, recordar, decir que me extraña». Clara se mordió los labios. «¿Y tú? ¿Lo extrañas?». La miró fijamente durante un momento demasiado largo. No como antes. Quizás fue una respuesta honesta, pero no fue suficiente. «Ella es todo lo que yo no soy, ¿no?». Clara murmuró sin mirarlo. «Habla como si perteneciera a un lugar. Camina por la casa como si fuera suya». Arthur intentó levantarse, pero el movimiento brusco de la silla lo detuvo. «Clara, no es eso», lo interrumpió. «No me defendiste, no me diste explicaciones, me dejaste allí parada, como si fuera invisible, como si fuera temporal». El dolor en su voz era visible, y Arthur no sabía qué responder. Por primera vez, él pareció pequeño ante ella. «Necesito pensar», fue todo lo que dijo. Y eso, para Clara, sonó a abandono. Clara empacó sus cosas en silencio. No había mucho. Algo de ropa, un libro prestado y el cuaderno donde anotaba recetas y recuerdos. Mientras doblaba una camiseta gastada,
Las lágrimas fluían lentamente de sus ojos. No estaba llorando solo por Arthur. Lloró por la destrucción de una esperanza que había construido cuidadosamente. Lloró porque creyó que tal vez, esta vez, el amor no la dejaría esperando afuera. Magdalena la recibió en la puerta, con la mochila al hombro y la mirada, y fija. ¿Estás segura, niña? Clara respiró profundamente. Hay momentos en que quedarse es más doloroso que irse. Se fue antes de que Arthur bajara. No dejó ninguna nota. Él no pidió nada. Ella simplemente volvió a ser esa chica en el semáforo, invisible, silenciosa y completamente sumida en su propio dolor. Tomé el primer autobús al centro y en medio del camino se desplomó. Con la cabeza apoyada en el cristal de la ventana, dejó que la ciudad se tragara una vez más sus sueños. Mientras tanto, Arthur miraba fijamente la taza de té aún caliente que Clara había dejado sobre la mesa. El olor persistía, como un eco de su presencia. Durante más de una hora, no se movió. Solo entonces, con una opresión en el pecho y la respiración agitada, llamó a Magdalena. Ella se fue. La ama de llaves asintió con tristeza. Dijo que tenía que irse antes de perderse. Cerró los ojos, sintiendo las palabras como una espada. Al día siguiente, se despertó más temprano de lo habitual. Rechazó el café. Canceló reuniones. Ignoró los mensajes de Elena que insistía en aparecer. Ya no quería ese mundo. Sin Clara, todo parecía una repetición sin alma. Por la tarde, llamó a una vieja amiga de su madre, la única que sabía algo sobre la vida de Clara antes de la casa. Descubrí el barrio, descubrí la calle, descubrió que ella había vuelto a vender dulces en el mismo semáforo que semanas atrás. Y sin dudarlo, le pidió al chofer que lo llevara hasta allí. Esta vez no usaría el coche oscuro para ocultar nada. Estaba lloviendo cuando llegó. Una lluvia fina y persistente que parecía lavar la ciudad con calma. Arthur pidió que lo dejaran a una cuadra de distancia. Quería ir solo. Cruzó la acera con sus ruedas cortando el agua sucia y los baches de la ciudad. Cada movimiento era difícil, pero él siguió adelante. A lo lejos, vio a Clara parada entre los coches, con la cesta de mimbre en las manos. Estaba empapado. Ofreció los dulces con una sonrisa cansada, igual que antes, pero ahora con menos brillo. Ella no lo había visto todavía, y entonces se detuvo justo frente a ella, en medio del callejón, con los ojos llorosos y el pecho agitado. Ella se quedó congelada. Por un segundo pensó que era una ilusión, pero cuando vio su rostro, mojado por la lluvia y la verdad, supo que era real. «Mi mundo está donde tú estés, Clara», dijo con la voz quebrada. «Esta casa, este nombre, este cuerpo son inútiles. Sin ti no soy nadie». Ella no respondió. Solo lloré. Lloró allí, entre bocinas y luces rojas, con el alma abierta como nunca antes. «Te amo», continuó. «Me hiciste querer vivir de nuevo. Me hiciste recordar lo que es respirar con ganas, lo que es sonreír con el corazón, lo que es no sentir vergüenza de necesitar a alguien». Ella bajó la cesta lentamente. Los coches tocaban la bocina, pero ya no importaba. El mundo podía esperar. Clara se acercó a él y se arrodilló frente a la silla, con las manos sobre sus piernas y el rostro mojado por las lágrimas y la lluvia. «Te tomaste tu tiempo», susurró. «Pero esperé». Él le tocó el rostro, ahora sin dudarlo. «Perdóneme». Ella asintió. Y entonces, allí mismo, en medio de la ciudad que siempre la había tratado como invisible, la hizo visible de nuevo, a los ojos del mundo, y más importante aún, a los suyos propios. Se abrazaron como si se aferraran a su última oportunidad, como si entendieran que algunas personas llegan a nuestras vidas no para completarnos, sino para recordarnos quiénes somos. Y en ese momento no faltaba nada más. El regreso de Clara a la casa de Arthur no se hizo con fanfarrias ni declaraciones públicas. Todo estaba en silencio, como una brisa que entra por una ventana olvidada.
Magdalena la recibió con lágrimas en los ojos y un rápido abrazo, como si ya supiera que regresaría, porque hay gente que no pasa, se queda. Al principio la convivencia era cautelosa, pero dulce. Arthur parecía otro hombre. Ya no utilizaba frases cortas para ocultarse, ni evitaba su mirada. Ahora la buscaba con los ojos en cada habitación. Él le tocó la mano al pasar junto a ella en el pasillo y sonrió con una verdad que no podía inventarse. Clara, a su vez, se sentía completa. Todavía cargaba con el miedo, sí, pero ahora había tierra bajo sus pies y había alguien a su lado, dispuesto a caminar junto a él. Una noche tranquila, mientras Clara leía un libro de Isabel Allende en la biblioteca, Arthur entró con 2 copas de vino y se sentó cerca. Ella cerró el libro con calma y lo miró con una suave sonrisa. «¿Te extrañé?» «Esta tarde», dijo, como si estuviera ofreciendo flores. «Estaba pensando en ti», respondió ella. Se quedaron en silencio durante unos segundos. Luego rompió la distancia. Elena llamó. Rechacé la llamada. Clara lo miró sorprendida. «¿Por qué?» Colocó el vaso sobre la mesa y respondió: «Porque ya no importa, porque lo que me hace respirar ahora está aquí, en esta habitación». Ella parpadeó y sus ojos comenzaron a brillar. Arthur respiró profundamente. «Pasé tanto tiempo intentando comprenderlo que perdí que no vi lo que gané». Y le extendió la mano, que ella aceptó con un apretón firme y tranquilo, como quien sostiene un destino elegido por ambos. Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeñas alegrías. Clara enseñándole a Arthur a cocinar empanadas con relleno vegetariano, Arthur escribiendo poemas que dejaba escondidos en su almohada, paseos por el jardín al final de la tarde con los dedos entrelazados. La casa ya no hacía frío. Se oía el sonido de una risa, el olor de pan recién horneado, una presencia viva. Y una tarde dorada de primavera, Clara encontró una pequeña caja en lo alto del estante de la biblioteca, envuelta en una cinta azul, el mismo color que el primer envoltorio de caramelo que él le había comprado. Lo abrió con cuidado y encontró una flor de papel doblada a mano. Dentro, una frase: «Me encontraste en mi peor momento y me diste lo mejor de ti». Sostuvo el papel contra su pecho y sintió que se le cortaba la respiración. A la mañana siguiente, Arthur se despertó temprano. Pidió ayuda a Magdalena, a los jardineros y hasta al chofer. Cuando Clara despertó, encontró la casa en silencio, con una nota en la bandeja del café: «Nos vemos en el jardín, pero ve despacio. Quiero que lo sientas todo». Ella bajó las escaleras con el corazón latiéndole con fuerza. El camino hacia el jardín estaba decorado con pequeños retratos de ellos juntos, sujetos a cintas que bailaban con el viento. En el centro del césped, bajo la sombra de un árbol, Arthur la esperaba con una sonrisa nerviosa y una mirada llena de todo lo que nunca había podido decir. Cuando ella se acercó, él tomó su mano y la llevó a su pecho. Aquí es donde todo cambió. Cuando llegaste, yo respiraba. Ahora estoy viva». Clara miró a Arthur, inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper ese momento. Todo el jardín parecía suspendido. El sonido de los pájaros, el viento en las hojas, el mundo que nos rodea. Ella sintió que sus manos temblaban levemente mientras sostenían las de ella, pero sus ojos estaban firmes, llenos de una certeza que nunca había tenido ni siquiera sobre sí mismo. «Clara», comenzó en voz baja pero firme, «me devolviste cosas que ni siquiera sabía que había perdido. La risa, el hambre, las ganas de levantarme cada día, pero sobre todo, me diste dignidad». Parpadeó lentamente. Sus ojos ya estaban llenos de lágrimas. Las palabras estaban atrapadas en su pecho. «Y quiero pasar el resto de mi vida intentando devolverte eso, intentando ser el hombre que te mereces, incluso con limitaciones, incluso con cicatrices, incluso con miedo». Sacó un pequeño estuche del bolsillo interior de su camisa. Con dificultad,
lo abrió y reveló un anillo sencillo, de plata pálida, con una discreta piedra azul en el centro. Clara Valdés, ¿quieres casarte conmigo? La pregunta flotaba en el aire como un aliento cálido en una mañana fría. Ella sonrió, llorando. Lloré por todo lo que habían superado. Lloré porque volví a creer, por ser visto, elegido. Sí, respondió casi en un susurro. Luego repitió más fuerte. Sí, 1000 veces sí. Él cerró los ojos y apoyó su frente contra la de ella. Allí no hacía falta besarse. Ya estaban fusionados. Dos soledades que finalmente habían encontrado compañía. Dos historias rotas que decidieron reconstruirse juntas. La celebración de la boda fue pequeña, íntima, pero llena de emoción. En el patio trasero de la casa, entre flores silvestres y una mesa con dulces preparados por Clara, se dieron el sí delante de los pocos que conocían el alcance de aquel amor. Doña Rosa observó la ceremonia en silla de ruedas con un pañuelo blanco en el regazo y una sonrisa que Clara nunca olvidaría. Magdalena lloró discretamente y hasta el chofer, que siempre había guardado silencio, brindó nervioso. Arthur vestía un traje azul oscuro, estaba sentado en su silla como un rey ante su propio reino, pero con la mirada fija únicamente en Clara, que se acercaba con un vestido sencillo y los pies descalzos, como siempre le gustaba. Cuando se besaron en el altar improvisado, el cielo se abrió entre las nubes, como si incluso él hubiera decidido presenciar aquel milagro. Después de la ceremonia, se sentaron juntos en el césped, mirando cómo el cielo se oscurecía lentamente. ¿Crees que funcionaremos, Arthur?, preguntó ella, reclinándose con la cabeza en su regazo. Él le acarició el cabello suavemente. No tengo ninguna duda, pero aunque no funcione, sigue funcionando. Ella sonrió. ¿Por qué? Miró el horizonte. Porque amarte me hizo mejor, y ser mejor es el único futuro que me interesa. La respuesta quedó en el aire. Y Clara, en silencio, se encogió más cerca de él. Nunca se había sentido tan en casa. Los meses siguientes estuvieron llenos de adaptaciones, reveses y redescubrimientos. Clara comenzó a estudiar gastronomía en una escuela técnica con la ayuda de Arthur. Él, a su vez, volvió a trabajar a distancia, pero con una nueva perspectiva, menos impaciente, más humana. Juntos abrieron una pequeña tienda de dulces artesanales en el barrio donde ella había comenzado a vender en los semáforos. Dulce Nuevo Comienzo, lo llamaron. En el mostrador, Clara sonreía a los clientes y en los estantes, además de las golosinas, había flores frescas y libros de poesía. Los lugareños no entendían cómo esa sencilla mujer y ese hombre en silla de ruedas formaban una pareja tan armoniosa, pero bastó un momento para verlos juntos, para comprenderlo todo. El amor, después de todo, no se trata de lo que falta, sino de lo que queda cuando el miedo desaparece. Y una noche, al cerrar la tienda, Clara miró a Arthur apoyado en la puerta, observando la calle con un brillo sereno. Ella se acercó y lo abrazó por detrás, apoyando su rostro en su hombro. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?, ella preguntó. ¿Qué?, espetó. No empezamos con promesas, empezamos con verdades, y las verdades siguen aquí. Lentamente giró el rostro, la besó en la frente y respondió con voz tranquila. Y continuarán, porque nunca más volverás a huir de mí, Clara. Ella sonrió con los ojos húmedos. Nunca más. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte futuros contenidos. Hasta luego.